Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre, siguen andando. Bienvenidos. En Colombia, hablar del desplazamiento forzado interno es hablar de una herida abierta que ha marcado a generaciones enteras. Este fenómeno va más allá de la violencia armada, es el resultado de profundas situaciones históricas, políticas y sociales. Y las cifras son desgarradoras. Según el Registro Único de Víctimas, más de 8.5 millones de personas han sufrido este flagelo a lo largo de la historia reciente del país. No son solo números, son familias, comunidades, proyectos de vida truncados. Abandonar la tierra no significa únicamente perder un espacio físico, significa dejar atrás una identidad, comunidad y futuro. Hoy buscamos acercarnos a esa realidad, comprender sus múltiples dimensiones y reflexionar sobre cómo se vive el desarraigo. Para empezar, es vital entender de qué hablamos exactamente, y para esto Luisa y Sebastián nos ayudarán. El desplazamiento forzado es la migración involuntaria de personas dentro del territorio nacional. Las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares, comunidades o actividades económicas habituales debido a amenazas o vulnerabilizaciones directas a su vida, integridad, seguridad o libertad. Este es un fenómeno reconocido legalmente. La Ley 387 de 1997, en su artículo 1, define como desplazada a toda persona que migra dentro de un territorio nacional porque su vida o seguridad están amenazados por conflicto, armado interno, disturbios, violencia generalizada o infracciones al derecho internacional humanitario. La Corte Constitucional de Colombia, por su parte, en la sentencia 347-18, subraya que la situación del desplazamiento se da cuando la vida, integridad física o libertad de las personas están en peligro por causas como conflictos, violencia o violaciones a derechos humanos. Incluso a nivel internacional, el ACNUR lo define como aquellas personas o grupos forzados a huir de su hogar debido a un conflicto armado, violencia, violaciones de derechos humanos, pero sin cruzar una frontera internacional reconocida. Todas estas entidades coinciden en que este fenómeno genera profundo desarraigo en pueblos y comunidades. El desplazamiento forzado no es nuevo, sus raíces se hunden en nuestra historia, especialmente en la región andina. El fenómeno se remonta a los años 40 y 50 durante la violencia bipartidista entre liberales y conservadores, aproximadamente 1946 y 1958. En esa fase inicial se estima que cerca de los 2 millones de personas fueron desplazadas huyendo de enfrentamientos, muertos y amenazas. Luego, en los años 60 y 70, la llegada de actores armados como las FARC y el ELN, vinculados a causas del conflicto agrario y social, hizo que el desplazamiento aumentara. En esta época vimos una migración forzada rural hacia las áreas urbanas. La tragedia se intensificó en los años 80 y 90 con el auge del narcotráfico y el paramilitarismo. Estos grupos multiplicaron la violencia, especialmente en zonas rurales de Antioquia, Boyacá, Tolima y Cundinamarca. Durante todo este periodo, hasta el año 2000, el conflicto armado generó el despojo de tierras, violencia indiscriminada y el desplazamiento forzado como método de control territorial. El desplazamiento masivo alcanzó cifras históricas y consolidó una crisis humanitaria extensa. La tragedia no cesa en lo que va de este año. La Defensoría del Pueblo estima que al menos 77.719 colombianos han tenido que abandonar sus hogares. Cerca del 88% provienen de la región andina. Y en regiones específicas como el Catatumbo, el desarraigo es una tragedia diaria. Más de 91.000 personas han sido afectadas por el recrudecimiento del conflicto.
De ellas, más de 50.000 han huido hacia cascos urbanos como Cúcuta, Tibú y Ocaña. Mientras tanto, alrededor de 27.000 personas viven bajo restricción de movilidad, atrapadas entre la violencia, la ausencia de protección, y más de 46.000 menores han perdido el derecho a estudiar porque los enfrentamientos impiden que lleguen a sus escuelas. Esto nos lleva a un concepto aún más complejo: la descampesinización forzada. El desplazamiento de familias campesinas es solo un elemento de este ¿Y proceso. cuál es la diferencia clave? El desplazamiento es un evento que obliga a moverse, mientras que la descampesinización es un proceso social que busca la desaparición del campesinado como sujeto social, incluyendo la pérdida de la tierra, la subvaloración de su cultura y la falta de oportunidades. Este proceso impacta directamente la vida rural y actividades esenciales como la zootecnia. La destrucción del modo de vida rural hace inviable el ejercicio profesional del zootecnista en estas zonas. La descampesinización es un concepto más amplio que el desplazamiento. El desplazamiento se relaciona con la acción de abandonar físicamente un lugar espacial, mientras que la descampesinización se relaciona con el desarraigo, que frecuentemente no es por la movilidad física, sino también se relaciona con lo simbólico, los cambios en la cultura, en la identidad campesina, en autorreconocerse como tal, de relacionan con la descampesinización. Ya sea por adoptar prácticas diferentes, de negar sus raíces o de insertarse en lógicas económicas que desconocen o niegan su lugar en el mundo. No es adoptar prácticas diferentes, sino en abandonar su arraigo con la tierra y su relación con la naturaleza. El desplazamiento es abandonar físicamente un lugar. Los efectos inmediatos corresponden a cambiar sus modos de vida, sus fuentes de ingresos, su relación con la tierra, sus formas de alimentarse. Cualquier situación de desplazamiento temporal o permanentemente afecta la vida de la persona, de su familia y su comunidad. Es decir, se afecta el tejido social comunitario, los sistemas agroalimentarios, y se pueden generar fenómenos de acaparamiento de tierras y degradación de ecosistemas. El desplazamiento forzado favorece a los acaparadores de tierras y reduce la diversidad y cantidad de alimentos producidos. Muchas familias se ven obligadas a producir solo para el autoconsumo o a implementar prácticas agroecológicas. En algunos casos, la modernización agrícola no llega a los territorios afectados. Frente a esto, los profesionales de áreas como zootecnia y agronomía deben formarse con una visión crítica, comprendiendo las realidades rurales y diseñando estrategias de desarrollo acordes, mientras la academia debe incluir y valorar los procesos propios de las comunidades. No tengo autoridad moral para responder esa pregunta. Sin embargo, pensaría que el trabajo con colectivos de derechos humanos y una red de actores de confianza que compartan intereses y motivaciones similares podría ser un camino posible. Somos humanos y sentipensantes. La relación con la naturaleza debe ser una responsabilidad global, a pesar de los intereses diversos y las acciones contradictorias. La política de la vida como derecho es una política que trasciende generaciones, fronteras espaciales y de intereses. Created using Powtoon. En los años 90, Planadas, en el sur del Tolima, fue un territorio marcado por el miedo. Las montañas que antes eran verdes y fértiles comenzaron a llenarse de amapola, un cultivo que atrajo a la guerrilla, el narcotráfico y la violencia. Muchos campesinos fueron despojados de sus tierras, y las comunidades que antes vivían del café, del maíz o de sus animales comenzaron a ser víctimas de amenazas, asesinatos y desplazamientos. El dolor fue profundo, porque no se trataba solo de perder la tierra, sino de perder la vida, la familia y el arraigo.
Hoy escuchamos el testimonio de uno de sus hijos del desplazamiento. ¿Cuándo y por qué tuvieron que abandonar su tierra? Eso fue por allá en el 91. Yo todavía ni nacía, pero mi mamá me contó todo. Mi papá y mi tío eran campesinos de bien, sembraban maíz, café y yuca. Pero llegaron los hombres de la guerrilla, esos que querían la tierra para meter amapola. No tuvieron compasión, mataron a mi papá y a mi tío. Como si fueran nada, solo para quedarse con lo nuestro. Esa fue la razón de que mi familia saliera corriendo con lo poquito que teníamos, dejando atrás todo lo que habíamos cargado con las manos. ¿Qué dejaron atrás y qué perdieron? Mi mamá me contó que teníamos una casita en Bareque, donde nacieron mis hermanos, los animales, las matas de café, hasta los recuerdos quedaron enterrados allá. Pero lo que más me dolió fue perder a mi padre. Ese vacío nos marcó para siempre. Es como si hubieran arrancado un pedazo del alma de la familia. ¿Cómo vivieron el desarraigo y las dificultades al llegar a otro lugar? Llegar a Bogotá fue duro. Nosotros no sabíamos de ciudad, éramos campesinos, estábamos acostumbrados a madrugar. Acá todo es extraño, la gente a uno no lo mira, y ni siquiera lo oyó. Uno se siente como forastero. Siempre fuimos en piezas prestadas, aguantábamos hambre. Incluso trabajamos en lo que fuera para sobrevivir. Yo escuchaba llorar a mi mamá. Era muy duro cargar con esa pena y con esa pobreza al mismo tiempo. ¿Qué esperanzas tiene hoy después de tantos años? Pues con mucho esfuerzo me levanté una empresa de confección de jeans. Empecé con una máquina vieja y con ganas, y ahí poco a poco me he levantado. No es fácil, pero es mío, y me ha dado para sostener a los míos. Yo digo que eso es lo que a mí me mantiene vivo, que aunque la violencia nos tumbó, yo me volví a parar. Eso sí, nunca olvido de dónde vengo ni de lo que nos hicieron. ¿Qué le diría el Estado después de lo que ha vivido? Que nos dejaron solos. Nunca recibimos ayuda, nunca una mano amiga del gobierno. Uno a veces se pregunta, ¿será que nuestro dolor no valió nada? Solo nos tocó aguantarnos, tragarnos la pena y aprender a vivir sin nada. El Estado a nosotros nos olvidó, pero nosotros seguimos aquí, sobreviviendo como podemos. La historia de esta familia es una entre miles. En los años 90, en Planadas, el miedo se volvió costumbre y el silencio una forma de sobrevivir. La amapola no solo transformó los cultivos, también transformó la vida de las personas, dejando huellas imborrables. Escuchar a un hijo del desplazamiento es entender que la guerra no solo arranca tierras, sino memorias, raíces y afectos. Y sin embargo, en medio del dolor también nacen resistencias, el deseo de volver a empezar, de no rendirse. Quizá allí habita la verdadera dignidad de quienes, aún siendo despojados de todo, se niegan a dejar de soñar. Paran el viento mientras se abrazan con sentimiento. Siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón. El tiempo sigue cambiando, inseparables son. La historia de esta familia es una entre millones. La guerra no solo arranca tierras, sino memorias, raíces y afectos. Es fundamental entender el impacto en la cadena productiva. El desplazamiento obliga a las personas a abandonar sus actividades económicas habituales. La zootecnia, intrínsecamente ligada al entorno rural y la producción animal, se detiene cuando la comunidad campesina se desestructura y pierde la tierra. La pérdida de la base productiva y territorial elimina el escenario donde el zootecnista opera. El desplazamiento forzado en Colombia se erige como una tragedia de inmensa magnitud. La historia demuestra que el despojo de tierras ha sido un método de control territorial. Sin embargo, en medio de esta adversidad, emerge una dignidad profunda y una capacidad de resistencia. El esfuerzo de levantar proyectos propios y la negativa a rendirse es lo que mantiene viva la esperanza. Esta resistencia, la negativa a dejar de soñar, es la verdadera muestra de dignidad de quienes han sido despojados de todo. Es una problemática que nos concierne a todos y que requiere pensar juntos en cómo resistir, recuperar y reconstruir. Created using Powtoon.